Televisión pública de nuestra ciudad. Esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Canal Capital la doctora Patricia Linares. Ella es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, este tribunal que se encarga de, o tiene la misión de ponerle fin de alguna manera a las causas que se abrieron en medio del conflicto armado. En estos momentos tiene 7 casos abiertos que implican a 832.000 víctimas y la JEP ha sido noticia en las últimas semanas por el caso Santrich, por los ataques que ha recibido de parte del Centro Democrático, pero en medio de todo está la misión de la JEP de cumplir lo que se acordó en La Habana con la guerrilla de las FARC y de tratar de ayudar a hacer justicia y poder pasar la página del conflicto armado en Colombia. Con ella vamos a hablar de muchos temas esta noche. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos siguen a esta hora en Opina Bogotá a través del Canal Capital. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es la piedra angular del acuerdo alcanzado entre el Estado colombiano a través del gobierno de Juan Manuel Santos y los integrantes de la FARC, de este grupo que se desmovilizó, que dejó las armas y que abrió la posibilidad para que muchos otros personas, organizaciones que estuvieron involucrados en el conflicto armado que tanto daño le hizo al país pudieran llegar a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. La JEP, para que no nos quedemos simplemente en el tema de la FARC, tiene cerca de 14.000 comparecientes, la gran mayoría, 11.000 de ellos, son de las FARC, pero también hay más de 2.000 pertenecientes a la fuerza pública y también hay personas no miembros de la fuerza pública. Usted habla de grandes casos, sí, porque la JEP no analiza casos individuales, sino macro casos que son realmente macro investigaciones y eso sin lugar a dudas genera ese elevado número de comparecientes. Por eso muchos dicen que la JEP falla inmediatamente. No, hay que cotejar una gran información para llegar a la verdad que todos los colombianos estamos esperando tras tantos años de un conflicto armado en el país. Doctora Patricia Linares, buenas noches, bienvenida a Canal Capital. Buenas noches, Jessy, buenas noches, Erika, y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por estar aquí, para poder conversar tranquilamente sobre todo lo que se está haciendo en la JEP. Arranquemos un poco, doctora Patricia Linares, por las noticias de los últimos días. Se han caído por completo las objeciones que le planteó el presidente Duque a 6 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego de una revisión de la Corte, de lo que aconteció en el Congreso, ha quedado completamente claro y despejado el camino para que el presidente firme esta ley estatutaria. Usted como presidenta de la JEP, ¿cómo recibe esta decisión de la Corte Constitucional? Pues primero, como recibimos cualquier decisión judicial, es decir, con pleno respeto de lo que implica una decisión judicial y una decisión adoptada en este caso por el órgano de cierre como es la Corte Constitucional. Y también, debo decirlo, nos da tranquilidad que ya se despeje el camino para que la Jurisdicción Especial para la Paz cuente con un marco normativo completo. Ustedes saben que una ley estatutaria es una ley marco, una ley de mayor jerarquía a una ley ordinaria que nos brinda todos los elementos para poder actuar a partir de esa norma, aplicando las normas como la 1820 de amnistía o indulto, las normas de procedimiento, las interpretaciones que debamos hacer desde el ámbito jurisprudencial. Entonces, indudablemente, a nosotros nos da tranquilidad, como debe darle tranquilidad a las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad en general y a una comunidad internacional que ha estado muy atenta a este proceso, de que ya la jurisdicción tiene ese marco normativo completo. ¿Qué significa o en qué repercute tener un marco normativo completo? En afianzar aún más los principios esenciales de cualquier proceso judicial, garantías consagradas en la Constitución de seguridad jurídica y debido proceso, entre otros, por ejemplo. En ese sentido, doctora Patricia, ¿cuál es el efecto de la aprobación entonces de la ley de la JEP sobre los casos que en ese momento tiene la justicia bajo su jurisdicción, bajo su competencia? Son muchos, Erika. Yo le hablaría, por ejemplo, de uno que es de suprema importancia, y es que el acto legislativo, valga decir la norma constitucional que creó la jurisdicción y en general el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, del cual hacemos parte no solo la jurisdicción, sino también la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas,
esa norma constitucional ya avalada por la Corte reservó a la ley estatutaria los criterios de selección de los casos. O sea, ¿esto qué quiere decir en términos coloquiales? Que solo a través de la ley estatutaria podía el legislador consagrar esos criterios de selección que se van a aplicar en la jurisdicción para definir qué casos, a qué casos se dedica en una primera, segunda, tercera etapa. En esa dimensión, ya contar con esos criterios de selección pues nos facilita mucho la tarea. Ustedes se preguntarán, bueno, y si los criterios de selección no estaban definidos porque eran de reserva de ley estatutaria, ¿cómo han hecho para abrir los que están abiertos? Porque se acudió en esta primera fase, teniendo en cuenta que esa misma norma constitucional, ese acto legislativo, dice en su artículo 5 que la jurisdicción debía empezar desde el momento mismo de la expedición de la norma constitucional, aun cuando no mediara norma especial alguna, debimos comenzar nuestro trabajo. Y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que es la que se encarga de armar los casos, acudió en esta primera fase a criterios de priorización. Ya con los criterios de selección seguramente va a fluir mucho la selección de esos casos. Sí, doctora Patricia, usted ha sido testigo de alguna manera, Erika, de las críticas que desde un sector político le han llovido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted es la presidenta de este tribunal. Quisiera escuchar usted qué dice, por ejemplo, de aseveraciones como la que ha hecho Erika, el senador y expresidente Álvaro Uribe, que ha dicho públicamente que la JEP debe ser derogada. Quisiera escuchar cuál es su opinión al respecto. Pues mire, cuando usted analiza cualquier proceso transicional, estos procesos se refieren a sociedades que afrontan situaciones especiales, por ejemplo, de dictadura, que quieren pasar a través de estos procesos a democracia, no es el caso colombiano. O el caso colombiano, sociedades que quieren superar un conflicto armado interno pasando de esa situación de conflicto a una situación de paz estable y duradera. Cuando usted analiza esos casos, cualquiera sea, nunca encontrará uno igual, debo decirlo, pero sí son modelos de justicia transicional. Encuentra que siempre las primeras fases son supremamente difíciles, los procesos de implementación generan mucha controversia, muchas polémicas y en mi opinión eso obedece, en el caso nuestro, por ejemplo, a que se surte un proceso de negociación, no de rendición, sino de negociación entre el Estado colombiano, actuando en ese momento a través del gobierno Santos, y el grupo de las FARC-EP, que era un grupo guerrillero afincado en Colombia hace más de 50 años, que no había sido eliminado por la vía del monopolio de la fuerza en cabeza de la fuerza pública. Entonces, eso implica que se negocia en medio del conflicto y que se arriba a la suscripción de un acuerdo final para una paz estable y duradera en medio del conflicto, pero que fuera eso, al ser sometido al proceso que el presidente Santos en ese entonces determinó, que fue el plebiscito, pues se perdió, que por pocos votos, pero se perdió. Entonces esto hace que haya un contexto político difícil. Luego se supera la pérdida del plebiscito, y esto lo subrayo, a través de un mecanismo avalado por la propia Corte Constitucional, que se dio y se desarrolló en el Congreso, que representa a la sociedad colombiana. Entonces, son procesos muy difíciles, se gesta en medio del conflicto e intenta implementarse en medio también de un conflicto no cerrado. Luego, el inicio, porque es el inicio de la etapa del posconflicto, es supremamente difícil, complejo, lleno de incertidumbres, dudas por parte de algunos sectores que no han creído en que esta sea una buena opción para el país. Eso genera críticas, debates, polémicas, que nosotros siempre recibiremos con sentido democrático, valga decir con tranquilidad, con respeto, dejándole a los políticos los debates políticos y centrándonos nosotros en el cumplimiento estricto de nuestro mandato como jueces de la República, que se atienen estrictamente a la Constitución y la ley. ¿A cuál Constitución y a cuál ley? A las que estén vigentes. Si
propician cambios y sean cambios, perdóneme que se lo diga así, esa es otra historia. Y serán los políticos los que impulsen y decidan qué hay que hacer. ¿Qué reclamamos nosotros? Que esos debates, que esas polémicas, que esas incertidumbres, que esas reservas, que en mucho nosotros aspiramos a ayudar a superar a través del cumplimiento de nuestra tarea, se hagan en el marco del Estado de Derecho, con lenguaje democrático, con procedimientos democráticos y no acudiendo, por ejemplo, a la descalificación o a la fustigación, que creo que no le hace bien a nadie. En esa línea, doctora Patricia Linares, de la crítica destructiva, de la descalificación de la idoneidad de los magistrados, se ha señalado con reiterada argumentación acerca del activismo ideológico que tienen algunos de ellos, algunos magistrados de la JEP, precisamente para cuestionar sus decisiones. ¿Cómo lo ha recibido el Alto Tribunal? Y usted particularmente, que es su presidenta. Pues mire, cada uno de los magistrados y magistrados que fuimos designados por un comité, un panel internacional, conformado con personas de la mayor acreditación en estos temas de conflicto, derechos humanos, derecho internacional humanitario, le voy a mencionar a García Sayán, actual relator para la independencia judicial del sistema interamericano, Juan Méndez, que es uno de los expertos más reconocidos en el mundo en temas de tortura, miembro del ICTJ, a su vez uno de los institutos más reconocidos en materia de justicia transicional, Gil Robles, exdefensor del pueblo de España, reconocido experto en temas de derechos humanos, que actuó dirigiendo este tipo de temas en el marco de la Unión Europea, y dos destacados personajes colombianos como fueron el doctor Francisco Acuña, representando a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y la doctora Claudia Vaca, representando a la academia, a las universidades públicas del país. Fuimos elegidos por ellos y yo creo que mirar la solvencia y la trayectoria de estas personas tiene que dar una garantía, ¿no? Pero además, yo los invito a todos, a sus televidentes, a ustedes, a que revisen las hojas de vida de todos y cada uno de nosotros. Ante todo, somos jueces, somos juristas que hemos trabajado, porque la premisa para ser seleccionado era precisamente tener experiencia en estos temas de conflicto, de paz, de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, de derechos colectivos, de medio ambiente. Y usted encuentra toda esa gama al interior de la jurisdicción, 57% conformado por mujeres, el resto hombres, de las mayores calificaciones, experiencia, estudios y demás. Todo ser humano tiene una ideología, cualquiera sea, como tiene un paradigma moral o religioso que lo orienta. Cuando uno asume como juez, se despoja de esa ideología. Los liberales se despojan de su ideología liberal, los conservadores hacen lo mismo, quienes han militado en la izquierda hacen lo mismo, porque ese es el deber más sagrado que tiene un juez. Tener que fallar sin ningún tipo de base ideológica, pero además descartando cualquier presión mediática, bien sea política o bien sea mediática, periodística, por ejemplo. Sí, no, y la doctora Patricia Linares, Erika, pues ha sido reconocida como una defensora de derechos humanos de tiempo atrás, fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. En medio de todas esas críticas, doctora Patricia Linares, y vamos a entender, Erika, que en la siguiente pregunta la doctora Patricia Linares quizás se va a tener que abstener porque ella forma parte de la sala que va a entrar a revisar el caso Santrich, pues las críticas se incrementaron a raíz del caso Santrich. Sí. Se hablaba de un favorecimiento a Santrich por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entendemos, doctora Patricia, el cuidado y la prudencia que usted debe tener en este caso, porque va a estar usted en la sala que va a revisar este tema, pero quisiéramos preguntarle si hay alguna reflexión sobre el caso Santrich que usted quisiera hacer en este programa a raíz de lo que ha acontecido en las últimas semanas. Usted mismo lo ha dicho, me abstengo de hacer cualquier tipo de comentario sobre ese caso por la razón a la que usted aludió. De manera pedagógica, para que los televidentes entiendan, hoy el caso Santrich, Erika, tiene tres ángulos. Está la apelación que se
instauró por parte de la Procuraduría ante la JEP, está el proceso en manos de la Corte Suprema de Justicia y hay un proceso que se alcanzó a abrir en la Fiscalía. De manera pedagógica, doctora Patricia Linares, a veces los colombianos no entendemos porque es hasta ahora que estamos empezando a conocer de alguna manera públicamente cómo está actuando la JEP. ¿Hay algún choque de competencias? El colombiano promedio puede no entender que un día a Santriz lo capturen, que al otro día lo liberen, que ahora la Corte asuma el caso, pero ahora la JEP tiene la opción de la apelación. Sin entrar en el detalle del caso Santriz, sino visto de manera general, ¿cómo hacer para entender que la JEP no va a generar este tipo de choques de aquí en adelante? Reiterándole mis disculpas a usted y a su audiencia, no me voy a referir en ninguna dimensión a ese caso. Bueno, la entendemos perfectamente, doctora Patricia. Ni pero más tal vez sí le explicarle a su audiencia. Sí. Hago parte de la sección de apelación que tiene a su cargo resolver el recurso que en el caso al que usted alude presentó el señor procurador. Bajo esas circunstancias no me pronuncio sobre el caso. Y dentro de los términos que precisamente tiene la JEP para producir una decisión en ese sentido. Doctora Patricia Linares, en general, ¿cuándo podrían producirse los primeros fallos de la JEP? Lo comentábamos antes, el país está esperando en relación con esos macrocasos, por ejemplo el macrocaso 001, que es el relacionado con el secuestro, que ha tenido comparecencias de varios de los jefes de la FARC y también algunas faltas por parte de otros que están siendo sometidos a incidentes de desacato. ¿Cuándo podríamos conocer resultados? Fallos se producen todos los días, todos los días. Lo que pasa es que, y ustedes aludían a ese tema al comienzo, el modelo es un modelo complejo y eso nosotros recibimos el modelo diseñado. En mi opinión es un modelo que, si bien complejo, reúne muchas, si no todas las características necesarias para avanzar en la administración de una justicia restaurativa que contribuya a la reconciliación y al cierre del conflicto. En esa dimensión, pues decisiones judiciales, fallos, como ustedes dicen, se producen todos los días, porque nosotros tenemos una instancia, un espacio no adversarial que lo constituyen las salas de justicia se llaman. Una de ellas es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que es la que arma los casos. Ya hay 7. Está el que la gente conoce como secuestro, el de ejecuciones extrajudiciales, que mal llamados falsos positivos, el de reclutamiento forzado de menores, que fue el último que se abrió. Hay otros 4 casos muy interesantes que ya no se ocupan de la victimización, secuestro por ejemplo, sino del impacto de las múltiples victimizaciones en un territorio determinado. Es una metodología diferente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Urabá, el caso de Nariño, que se conoce como el caso de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, que además tiene una característica muy especial, y es que la mayoría de la población afectada en esa zona es población indígena. Eso nos da la oportunidad de aplicar esos famosos criterios diferenciales de manera muy específica. Está el caso ya de la Unión Patriótica y demás. Entonces, ahí se arman los casos y ¿a partir de qué? De los informes que recibe la jurisdicción. La jurisdicción ha recibido a la fecha 180 informes, la mayoría escritos bajo una metodología que incluso está consagrada en el mismo acuerdo y en distintas normas que lo desarrollan, pero también, y eso fue una solicitud al arribo nuestro que a mí me parece de lo más interesante, y que permite que la jurisdicción avance aún más. Y es que las comunidades nos dijeron que... ¿De quién, doctora Patricia? ¿Fiscalía, Procuraduría? Sí, por ejemplo, de Fiscalía, civil, Procuraduría, Contraloría, Jurisdicción Penal Militar, Jurisdicción Ordinaria. La Fiscalía, por ejemplo, ya entregó todos sus informes, pero también las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos. Y ahí es donde nos encontramos con una solicitud que yo le quería comentar, y es que nos dicen ciertas comunidades: nosotros queremos presentar el informe, pero ¿por qué atenernos a la metodología si nuestra cultura, por ejemplo, nuestra cosmovisión, lo que nos indica es que debemos presentar un informe oral? Pero ¿cómo se presenta un informe oral? Entonces eso hay que trabajarlo. A partir de esos informes se empiezan a construir los casos. Y esto va a permitir algo que fue una especie de lección aprendida
muy importante de justicia y paz, y es que el juez se prepara para recibir las versiones para tramitar el caso. Se prepara de manera georreferencial, se prepara con todos los hechos, hablando con las víctimas, leyendo los informes de la Fiscalía, sí, pero también de las comunidades que fueron afectadas. Los informes, por ejemplo, de las organizaciones de mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, esto permite construir el caso y contrastar la versión del compareciente. No, la historia no se agota en la versión del compareciente, sino que el juez contrasta para poder, entre otras cosas, determinar si hay lugar o no a beneficios transitorios o definitivos, porque sí es una justicia a la que llega el compareciente aspirando a beneficios de orden jurídico y judicial. Claro, es parte del modelo de la justicia transicional. Es parte del modelo. Claro, doctora Patricia, el senador Luis Fernando Velasco se ha conocido que va a presentar un proyecto de ley al Congreso, Erika, se conoce como ley interpretativa para revisar el alcance de la JEP. Y una de las preocupaciones tiene que ver con la extradición. En términos generales se dice que posiblemente la JEP, tal como está diseñada hoy, podría poner en peligro esta figura de cooperación con otros países, principalmente con Estados Unidos. ¿La JEP, tal como está configurada hoy, doctora Patricia, pone en riesgo la figura de la extradición? No, de ninguna manera, porque es que el trámite de extradición ordinario, llamémoslo así, se mantiene incólume. ¿Yo cómo lo explicaría? A nosotros nos toca tramitar a través de la sección de revisión del tribunal lo que se denomina garantía de no extradición. Esa es una garantía que se pacta en La Habana entre las partes, que luego avala la Corte Constitucional cuando dice no riñe con el ordenamiento jurídico superior, con la Constitución, que se haya pactado esa garantía de no extradición. En esa medida, esa garantía solo la tienen los exmiembros de las FARC y algunos de sus familiares. Y lo que pretende es que la persona se quede en Colombia y no esté expuesta a extradición por delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. ¿Por qué la fecha? Es la fecha de suscripción del acuerdo y de cierre formal del conflicto. Entonces, todos los delitos cometidos hacia atrás, mientras la persona estuvo activa en condición de guerrillero o guerrillera, no pueden ser objeto de extradición. Entonces se le dice a la jurisdicción, cuando algún país cualquiera requiera a una de estas personas, o sea que el universo es reducido, son los exguerrilleros de las FARC y algunos de sus familiares, ahí está determinado cuáles son los grados. Cuando esto suceda, que un país lo requiera, usted, jurisdicción, a través de la sección de revisión, tiene que ocuparse de establecer si en efecto la conducta por la cual la persona es reclamada, la fecha de comisión fue antes del 1 de diciembre. Si fue después, queda a disposición de la justicia ordinaria. Si está pedida en extradición, pues se surtirá el trámite. Lo que quiero decir es, el trámite de extradición ordinario en Colombia no se afecta para nada. En el caso de este universo concreto y determinado que goza de esa garantía, se añade una fase previa a cargo de la jurisdicción que establece la fecha. ¿Cómo la establece? Probándola, porque por eso el juez tiene que practicar pruebas. Si establece, repito, que el delito o presunto delito se cometió después, pues el trámite sigue común y corriente. Entonces, para nada se afecta la extradición. Sí, porque entre otras cosas es una de las grandes preocupaciones del presidente Iván Duque, que convocó a sectores políticos a la Casa de Nariño para avanzar en una reforma a la figura de la extradición. Incluso hay voces que van mucho más allá, y recogiendo algunas de sus palabras hace un momento, doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP, que hablan de no quedarse ahí en simple paso por el Congreso, sino avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la JEP. Incluso hay voces que dicen que la JEP debería acabarse. Ese escenario, ¿qué tanto podría afectar el acuerdo al que se llegó con la FARC? Que, insistimos, la JEP es una piedra angular de todo este proceso, que se avance en acabar con la JEP. Yo insisto en lo que yo creo que incluso los mismos periodistas están un poco agotados de que yo diga. O sea, nosotros no somos los llamados a impulsar, a respaldar, a promover, a opinar sobre posibles reformas. ¿Qué le puedo decir que son
hechos jurídicos ciertos. La Corte Constitucional, al hacer las revisiones que le han correspondido tanto del acto legislativo, ahora de la ley estatutaria y demás, pero específicamente el acto legislativo, que es la norma de creación de rango constitucional, porque somos una jurisdicción de rango constitucional, dijo que los 3 gobiernos siguientes a la fecha de suscripción del acuerdo están obligados a respetar la esencia de los acuerdos, por lo tanto no pueden modificar la esencia de los acuerdos. Yo estoy absolutamente tranquila sabiendo que el talante democrático del presidente, del gobierno, como lo ha sido afortunadamente en Colombia durante las últimas décadas, pues respetarán esa decisión de la Corte. Como se habla de la esencia, pues si promueven otro tipo de modificaciones, las tendrán que promover. ¿De qué deriva todo esto? Del acuerdo. ¿Quién suscribió el acuerdo? El Estado colombiano a través del gobierno Santos. ¿Con quién? Con las FARC. Pues ellos definirán cuál es el derrotero y cuál es el camino para poder, si lo consideran pertinente, proceder a impulsar reformas. ¿Ante quién? Ante el Congreso. Sí, doctora Patricia Linares, ¿qué va a pasar con algunos casos como por ejemplo el de alias Iván Márquez, el de alias El Paisa, Romaña, ex líderes de las FARC que no han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Está claro cuál es el protocolo que se debe seguir, pero los televidentes quisieran saber si estas personas van a ser expulsadas, van a perder los beneficios de la justicia transicional, ¿y cuándo? Porque obviamente ya ha habido muchos llamados que ellos no han atendido. Yo tengo que, y me disculpa decir, yo no hablo de casos concretos. Sí. Los casos se dan en el escenario judicial que corresponda. Yo soy de apelación, se aplica el principio universal de doble instancia, seguramente muchos casos van a llegar a conocimiento de la sección a la cual yo pertenezco. Eso por una parte. Por otra parte, los jueces no especulan qué puede pasar o qué no puede pasar. No, los jueces analizan hechos, practican pruebas y toman decisiones en el marco de la Constitución y de la ley. No le es dado y no debe introducirse en especulaciones de ninguna clase. Pero ¿qué le puedo decir? ¿Qué es el incidente de verificación? Porque se llama ese incidente de verificación. Cuando una persona accede en calidad de compareciente, se somete a la jurisdicción, queda sometido a los jueces, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a unos jueces concretos, dependiendo de las salas. Esos jueces le imponen un régimen de condicionalidad, porque si le dan, por ejemplo, una libertad anticipada y condicionada, no es solamente darle la libertad, sino que le imponen un régimen de obligaciones, que se llama régimen de condicionalidad. La persona está obligada a cumplir ese régimen. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque se presenten a algunas audiencias? Pueden hacerlo a través de apoderado, a otras deben hacerlo personalmente, deben impulsar X o Y tareas, y eso todo se verifica. Cuando la persona incurre en algún tipo de incumplimiento, los jueces, si lo determinan así, activan el incidente de verificación. ¿Para qué? Para verificar la gravedad del incumplimiento, primero si se dio o no el incumplimiento, la gravedad del incumplimiento y proceder a imponer las sanciones que los jueces consideren. Y por eso es gradual, claro, porque de pronto, y le voy a poner un ejemplo, sí, un X persona que está en uno de los territorios de capacitación, territorios especiales de capacitación, lo llaman y a que acuda a una diligencia de manera personal. Y esa persona no llega, pero luego puede probar que no llegó porque estaba gravemente enfermo. La gravedad de esa situación, si la acredita en debida forma, pues es distinta a otro tipo de situación. Pero yo sé que no se puede referir, Erika, a la doctora Patricia Linares, y en eso ha sido ella muy estricta, y la entendemos además a casos particulares, al de Iván Márquez, al del Paisa, al de Romaña. ¿Por qué se los menciona, doctora Patricia? Porque es líder de la FARC, que la opinión pública reclama que comparezcan. ¿Hay algunos casos de estos incidentes de verificación abiertos en contra de estos líderes que le he mencionado? Es de público conocimiento que está abierto el señor que denominan El Paisa, ahora mismo no recuerdo el nombre,
Recientemente se inició uno con el señor Márquez y creo que con otra persona, pero no recuerdo. Pero sí, esos están abiertos. Y si se verifica, como lo ha dicho ella, que no han cumplido, pues están contempladas las acciones. Aclarándole una cosa, somos un tribunal, yo debo insistir en eso. Luego, la actividad nuestra es una actividad judicial. La actividad judicial, cualquiera sea el trámite, cualquiera sea el recurso, cualquiera sea el incidente, está sujeta a ritualidades, a recursos, a términos, a intervenciones de las partes. El debido proceso. El debido proceso. Sin lugar a dudas, tiene que cursar también en esto. Hemos hablado del caso de la FARC, pero permítame preguntarle también, doctora Patricia Linares, por lo que usted llamaba ahora, y así lo conoce el país, los falsos positivos. ¿Cómo avanza ese proceso también, ese macroproceso, en el caso de los militares, más de 2.000 exmilitares que están compareciendo ante la JEP? Yo les decía al comienzo que el diseño del modelo se hizo con vocación de cierre del conflicto y con el ánimo de que el modelo mismo contribuya a la reconciliación del país. En esa medida es esencial un principio que técnicamente se denomina el principio de simetría, simultaneidad, pero trato diferente. Como el conflicto se dio fundamentalmente, en este caso, entre las FARC como grupo guerrillero, o sea, actuando por fuera de la estructura del Estado y pretendiendo derrocar al Estado, y la fuerza pública que tiene la obligación, bajo la dirección de su comandante superior, que es el presidente de la República del momento, de contrarrestar esas fuerzas ilegales. Los actores, tanto los de las FARC, que se someten como estructura, fíjense que ellos se somete la estructura con todos sus miembros. En el caso de los militares, no es la estructura, obviamente, porque la estructura no solo no puede ser cuestionada, sino que es un pilar fundamental en democracia. En cualquier democracia la fuerza pública es un pilar fundamental que defiende precisamente la democracia, ejerciendo el monopolio legítimo de la fuerza. Entonces, los casos de militares no son los casos de una estructura, sino de miembros de esa estructura que en algún momento, en ejercicio de la función constitucional que cumplían, dieron un paso más allá e incursionaron en escenarios en donde ya sus actuaciones pueden ser calificadas como delitos. El trato debe ser simultáneo, simétrico, pero diferencial. Entonces, por eso tenemos una sala de amnistía o indulto que se ocupa de las FARC, que puede administrar o imponer, amnistías de jure, que son las que se dan para el delito político, si me permiten la expresión entre comillas, puro, y otra, las amnistías de sala, que ya analizan ese delito político en conexidad con otros delitos. Entonces, ¿cuáles pueden ser los delitos conexos? El porte ilegal de armas, el porte de vestimenta reservada para la fuerza pública, esa es, digamos, la más tradicional, pero pueden haber en conexidad delitos mucho más graves o de otras connotaciones, como el tema del narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico? Porque la Corte Suprema de Justicia colombiana, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que ese delito, bajo ciertas condiciones y premisas muy estrictas, puede entenderse conexo con la actividad guerrillera, con el delito político. Por eso se ocupa. Entonces, y al lado tenemos una sala de definición de situaciones jurídicas que se ocupa de los militares, porque los militares no les puede otorgar amnistía porque ellos no actuaron por fuera del marco normativo. Lo que hicieron individualmente fue dar un paso que los puso aparentemente en una situación de ilegalidad. Ellos pueden recibir beneficios similares a los de la guerrilla, pero no iguales. Entonces, mientras que acá se habla de amnistía, allí, por ejemplo, se puede hablar de renuncia a la persecución penal, por ejemplo, o de un beneficio que se solicita de manera transitorio, que se solicita de manera reiterada, es el traslado
de unidades penitenciarias ordinarias a unidades militares, por ejemplo, y eso lo tramita la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Y en el caso de civiles, que bien sea empresarios, que hayan estado vinculados a través de la financiación de organizaciones de extrema derecha, es decir, de paramilitares, o también de extrema izquierda en el caso de la guerrilla, ¿se han presentado ya comparecientes, doctora Patricia? Sí, se han presentado. Ahí tal vez vale aclarar lo siguiente. En el diseño inicial del modelo, dada la vocación que, reitero, tenía o tiene de cierre del conflicto, contribución a la reconciliación, tanto los miembros de la guerrilla FARC, porque valga señalar que nosotros solo nos podemos ocupar de exguerrilleros que hayan pertenecido a un grupo armado ilegal que haya suscrito un acuerdo de paz con el Estado colombiano. No podemos, por ejemplo, recibir a un guerrillero del ELN. Claro, porque no hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Sí? Entonces, en esa dimensión tenemos a los exguerrilleros de las FARC, que hoy hay alrededor de 11.000, a los agentes del Estado, hay dos categorías, de la fuerza pública y agentes del Estado que no hayan pertenecido a la fuerza pública, un alcalde, por ejemplo, y los terceros. En el diseño inicial, las tres categorías eran comparecientes forzosos, todos tenían que acudir. ¿Qué dijo la Corte Constitucional cuando analizó el acto legislativo? Dijo, los terceros no, porque se violaría el principio de juez natural, dijo la Corte. Entonces, ellos pueden acudir, pero de manera voluntaria. Y sí tenemos alrededor de poco más de 30. Que han acudido. Doctora Patricia Linares, el marco de acción de la justicia transicional quedó pactado, Erika, a 10 años con posibilidad de prorrogarse por otros 5 años más. En estos momentos habíamos hablado de 7 grandes casos abiertos que implican a unas 832.000 víctimas. La pregunta es si en 10 años, por lo menos para limitarnos al periodo inicial, ¿se va a alcanzar a dar trámite a todos estos casos? ¿Se va a lograr hacer justicia en este periodo de 10 años? Pues esa es la aspiración que tenemos. Es un reto difícil. Hemos tenido inconvenientes que han retrasado un poco lo que hubiera podido ser una fase inicial más productiva, pero con toda la dedicación, el empeño, hay un compromiso jurídico, desde luego, pero hay un compromiso ético muy profundo, porque desde luego quienes estamos allí creemos profundamente en el modelo y creemos que Colombia puede avanzar en esa dirección, ojalá en los 10 años, igual, dadas las dimensiones que usted está hablando de un conflicto de medio siglo, con 10 millones de víctimas registradas. ¿Por qué yo subrayo registradas? Porque a lo mejor haya muchas más, se dice que hay muchas más. Mire solo un caso, el de desaparición forzada. Las cifras oficiales hablan de 85.000 personas desaparecidas. Las cifras no oficiales de las organizaciones hablan alrededor de 130.000. Entonces, cuando algunas tachas se recibieron muy al comienzo sobre que excesivo 10 años, no, mire las dimensiones, aspiramos a cumplirlo en esos 10 años, existe esa posibilidad de prórroga, pero la apuesta es a cumplir nuestra tarea. Porque ahora, Erika, que usted es reconocida que de pronto el arranque no fue tan rápido como quizá ustedes mismos lo esperaban como magistrados de la JEP, ¿a qué atribuye usted, doctora Patricia, que el arranque no hubiese sido más ágil? Más a lo que le decía al comienzo, sí. Esto supone, y eso se ha dado debates muy intensos en el Congreso, en la misma ley de procedimiento no fue fácil que se expidiera, y era una ley ordinaria, ahora la ley estatutaria, el desconocimiento del sistema, un déficit de pedagogía que indudablemente existía y existe, el aprender a cohabitar entre jurisdicciones con una que es inédita en el mundo. Por eso ustedes oyen de conflicto, que el fiscal desató un conflicto de competencia. Entonces, bueno, está muy bien, porque si él tiene inquietudes o dudas sobre de quién es la competencia, la jurisdicción le está diciendo, en este tema esa competencia es mía, él dice no, de pronto es mía, pues acude al mecanismo democrático que es impulsar un conflicto de competencias. ¿Ante quién? Ante la autoridad que señala la Constitución. ¿Cuál es en ese caso? La Corte Constitucional, y la Corte
en los 2 conflictos de competencia que se impulsaron ya ha decidido, y así se solucionan las cosas. Desafortunadamente, como no hay mucha cultura judicial, entonces la gente se le transmite que el conflicto es entre el fiscal X y yo. No, sí. No. El famoso Ahora, choque. estamos choque también, del usted que es tren, abogada, doctora Patricia, estamos en un país, como diríamos en su época, de gramáticos y de abogados, en el buen sentido de la palabra, donde la discusión jurídica es permanente. Una ley tapa otra ley, un tribunal entra en conflicto, y no es la primera vez, ni siquiera con la Jurisdicción Especial para la Paz, que nos acordamos de los choques entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Claro. Sí, en su momento. Sí, pero Hay una crisis de la justicia, doctora Patricia Linares. Le hago esa pregunta por su conocimiento del ordenamiento jurídico colombiano. Recientemente en otro programa una colega suya nos preguntaba lo mismo a la presidenta de la Corte Constitucional, a la presidenta del Consejo de Estado y a mí. Y las 3 coincidimos en que en nuestro criterio no hay crisis de la justicia. Al contrario, lo que se ha visto en las últimas semanas es cómo la justicia funciona y en consecuencia funciona el Estado de Derecho. Y funciona, ¿por qué? Porque la justicia en sus distintas manifestaciones ha podido cumplir con su tarea de manera autónoma e independiente, y eso lleva a decisiones que al final resuelven las situaciones. La doctora Patricia Linares sí. es una mujer serena, pero con gran firmeza. Ha sabido capotear todas estas situaciones tan complejas, entre otras. ¿Cuál ha sido el día más difícil, doctora Patricia, a lo largo de esta presidencia que usted ha ejercido de la JEP? Tal vez cuando estalló el escándalo de Bermeo, del fiscal Bermeo, entre otras cosas, ¿qué tanto se ha venido haciendo para depurar, como en su momento lo planteó la JEP, sus listas de personal para que este tipo de casos no se vuelvan a presentar? Sí, a ver, días difíciles, pues sí, han habido Todos. varios. De pronto ese fue especialmente difícil, y lo fue porque si algo hemos cuidado es la selección, el proceso de selección de personal. Ahí tal vez usted me da una oportunidad importante, y es, ya le hablé de las salas, luego está el tribunal tiene 4 secciones, ahí una de ellas ya es la sección sin reconocimiento, es el escenario más adversarial, pero también tiene una unidad de investigación y acusación, que la gente aprendió a identificarla como la Fiscalía de la JEP. No es una fiscalía en sentido estricto, es una unidad de investigación y acusación con peculiaridades, con singularidades muy concretas, como por ejemplo que solo actúa a petición nuestra. Cuando no hay reconocimiento, de verdad hay responsabilidad, por ejemplo, en el marco de los macrocasos que concluyen con algo que se denomina resolución de conclusiones. Las personas que no admiten responsabilidad van a esa unidad de investigación o acusación, la fiscalía entre comillas. Ellos hacen su trabajo, investigan, y si encuentran mérito acusan. ¿Ante quién acusan? Ante la sección sin reconocimiento, para que desarrolle un juicio muy parecido al juicio ordinario, solo que ahí la persona ya ha perdido los beneficios de sanción propia, sanción alternativa, y va a ir a sanciones ordinarias hasta de 20 años de privación de la libertad. Pero le decía esto simplemente porque me daba la oportunidad de aclarar. En ese tema concreto, la unidad, que es su director, es autónomo e independiente. Él selecciona, elige y nombra a su personal. Pues sí, él nombró a esa persona. Él públicamente dijo que asumía la responsabilidad que le correspondía. ¿Qué hicimos nosotros? Porque si bien él es autónomo e independiente y él hace su selección y nosotros no podemos interferirla, sí hace parte de la jurisdicción en sentido amplio. Entonces yo les propuse, tanto a él como a mis colegas del órgano de gobierno, acudir a una entidad independiente técnica, como lo es precisamente el ICTJ. Y el ICTJ hizo un análisis de los perfiles de los fiscales que el doctor Giovanni Álvarez, que es el director de la unidad, ha designado, para establecer si el perfil de la persona es suficiente y coincide con las tareas que va a cumplir. ¿Por qué hablo de perfil? Porque los requisitos de ley, pues todos lo cumplen.
Por eso X o Y persona ingresó, porque todo lo cumple, ¿sí? Que ser abogado, que tener 10 años de experiencia, o 5, lo que sea. Pero el perfil es otra cosa, porque yo como abogada, con muchos años de experiencia, de pronto yo cumplo los requisitos de ley para ser, no sé, directora del INVIMA, pero no tengo el perfil. No tengo el perfil porque yo nunca me he ocupado de esas materias. Ese estudio lo concluyó ICTJ, entregó los resultados, ahí incorpora aspectos de habeas data. Ustedes saben que hay que proteger los datos reservados, sensibles de las personas. El estudio se le entregó al doctor Giovanni Álvarez y él lo recibió y me comentó pues que iba a hacer el análisis que corresponde. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo. Una pregunta, Erika, final para la doctora Patricia Linares. Con todo lo que hemos visto, doctora Patricia Linares, ¿usted cree o siente que hay una estrategia para intentar desprestigiar la tarea que ustedes hacen en la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo me remito a la respuesta inicial. Nosotros entendemos que haya muchas dudas, inquietudes, reservas, oposición. Se ha manifestado de diversas formas. Eso es normal en un Estado de Derecho. Cada cual opina, expresa y desde donde esté impulsa lo que corresponda. También tenemos claro que en mucho lograr la legitimidad que necesita el tribunal depende de nosotros, pero no solo de nosotros, sino de que el sistema mismo funcione. Y lo único que reclamamos es respeto a la dignidad como personas y como magistrados y magistradas, valga decir jueces de la República. Importante ese llamado. La doctora Patricia Linares es muy celosa, como muchas personas, de su intimidad, pero sabemos que su esposo es su polo a tierra, sus mascotas, es como esa forma de tener otra vida distinta a estas grandes tensiones a las que es sometido a diario por el ejercicio de su función. Es notable que una mujer haya llegado a un cargo de la mayor importancia, de la mayor trascendencia para cerrar este triste y doloroso capítulo en la historia del país, que es el conflicto armado, pero siendo mujer, siendo sensible. A veces nos resulta muy duro, doctora Patricia Linares, por ejemplo, escuchar a las víctimas, conocer estos casos, entender, porque usted sí le cabe en la cabeza lo que significa esta situación tan difícil, tan dolorosa que ha vivido el país. Yo llevo 30 años escuchando relatos de dolor, relatos de mujeres que han perdido sus hijos, unos por haber pertenecido a la guerrilla y los otros por haber pertenecido al paramilitarismo o como agentes de la fuerza pública, oyendo los horrores de la guerra. Conozco a Chucho Abad hace muchos años y él logra plasmar en sus fotografías lo que muchos hemos visto durante muchos años, ese dolor que significa el desplazamiento. Por ejemplo, la desaparición forzada, que es una victimización terriblemente dolorosa porque nunca acaba. Y eso a mí me da fuerzas para seguir adelante. Yo creo cada vez que puede haber un momento de mucha preocupación o incertidumbre incluso, yo pienso en esas personas que están esperanzadas en que se les brinde lo que a ellas más les importa, que es la verdad de lo que pasó, para poder empezar a sentirse reparadas y sin descartar los otros modos de reparación, principalísimo justicia. Y eso me da ánimo. ¿Que ha implicado sacrificios? Sí, con mi familia especialmente. Yo no tengo hijos, pero sí hermanos, sobrinos a los que les dedicaba por mucho tiempo, a mis mascotas, a mí especialmente. Tengo una especial predilección por esos seres que le brindan a uno tanto de manera incondicional. Y mi esposo ha sido un gran apoyo, es un académico que ha estudiado el país también a fondo y que me oye. Bueno, eso es importante. Pues doctora Patricia Linares, gracias por estar aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, en este espacio, conversando de manera tranquila sobre lo que está haciendo el tribunal, y le deseamos pues la mejor de las suertes en esta tarea que viene liderando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy, muchas gracias, Erika, y todo lo que sea pedagogía, estamos muy atentos. Bueno, que es una macro tarea. Es una macro tarea. Es así que la es, sin duda. Así es, Erika, se nos acaba el tiempo. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar aquí en Opina Bogotá. Los invitamos a seguir en sintonía de Canal Capital y mañana, como siempre, 8:30 p.m. en este espacio donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.